Agradecemos a los ponentes de la anterior mesa por la exposición tan interesante que han hecho y esta también promete ser muy, muy interesante. Esta segunda mesa va a versar sobre infraestructuras para la transformación digital y para su desarrollo contamos con la participación de don Juan Manuel Camacho López, director de la Red de Extremadura y Andalucía de Orange, que nos hablará de fibra óptica, a don Jesús Torrecilla Piñero, director de la Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad de Extremadura, que nos hablará de polígonos industriales digitales, a don Agustín Aretio Gómez, jefe de área de Innovación y Provincia Digital de la Diputación Provincial de Cáceres, que nos hablará de los que ya hemos escuchado hablar de la red circular FAB, y de don Guillermo Santamaría Galdón, director regional de Telefónica, que nos hablará del Centro de Transformación Digital. La mesa será moderada por don José Luis González Sánchez, director general de la Fundación Computae Cednis. Buenos días a todos. Gracias por la invitación desde la Diputación a poder moderar esta mesa de expertos en un panel que lleva por título Infraestructuras para la Transformación Digital. Contamos aproximadamente con una hora, un poquito menos, para poder encajarlo dentro del horario. No me cabe la menor duda, conociéndonos, que seguro que lo vamos a ser capaces de cumplir, ¿no? A ver, parece, ¿no?, razonable, en la época en la que estamos viviendo, si tenemos que hablar de transformación, de infraestructura, de transformación digital, que hagamos una breve mención, ¿no?, quizás a la situación en la que estamos, en la que arrancamos, y al efecto que realmente ha provocado en toda la sociedad y cómo efectivamente esa transformación digital ha sido una realidad precisamente por el carácter de urgencia, pero también probablemente por el esfuerzo que se había hecho tanto en España como en Extremadura para ser capaz de responder a unas necesidades muy, muy concretas que todos hemos vivido y que han dependido efectivamente de lo digital, ¿no? Curiosamente, nuestro país, incluso nuestra región, han sido distinguidas precisamente y reconocidas. Desde el punto de vista social, yo creo que es una de las pocas certezas que podemos tener en estos momentos, que hemos sido capaces de enfrentarnos a la situación gracias a la infraestructura que teníamos, también a lo importante de los profesionales que estaban detrás y probablemente de las empresas que efectivamente estaban ahí. Y esto es, yo creo, justamente lo que vamos a intentar debatir hoy, ¿no? Me parece una idea magnífica la que arranca la Diputación, con un nombre además bastante bonito y atractivo, hablar de Cáceres como destino digital, que depende efectivamente de contar con infraestructuras, ¿no? Infraestructuras que ya están hechas, pero que efectivamente tenemos que cuidar y tenemos que intentar avanzar y mejorar. Y por eso esta mañana pues tenemos aquí, yo creo que un panel de expertos que puede aportar, digamos, su visión con respecto a lo que está hecho y a lo que está por hacer, ¿no? Hay representantes de la academia, tenemos representantes también del sector productivo, de las empresas, de las operadoras, como no también de la decisión política, que efectivamente al final es la que hace capaz que no solamente lo productivo y lo académico sea capaz de avanzar y enfrentarse a unos objetivos concretos. Y esta es un poco la idea y el reto que tenemos ahora mismo por delante, ¿no? Entonces, si os parece, lo que podemos hacer es iniciar una primera intervención, es lo que os propongo, ¿no?, para centrar el tema. Quizás una reflexión en torno a la situación que vivimos y cómo es posible que hayamos sido capaces de reaccionar casi sin preparación, o por lo menos una preparación que la sociedad parece que no conocía y que ha sido capaz de resolverse precisamente pues pensando como que estamos en un sector esencial, ¿no? Y que ese sector esencial o esa esencialidad del sector parece que no estaba patente, pero yo creo que era bastante claro, ¿no? Lo que sí que nos demuestra que efectivamente, de cara al futuro y a lo que está por hacer, tenemos un reto por delante aún más importante del que ya hemos alcanzado, ¿no? En primer lugar, hablaremos de fibra óptica. Tenemos aquí a Juan Manuel Camacho López, director de Red de Extremadura y Andalucía de Orange. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? ¿Te parece? Hola, muchas gracias. Ante todo, agradecer a Agustín por la invitación y a Santos por desarrollar este evento y esta iniciativa. Como primer punto, yo diría el que deberíamos de tener en cuenta, y es cómo se ha convertido la conectividad en un servicio esencial, al igual que otros suministros. Todos hemos vivido un año 2020 muy especial, donde hemos sufrido una crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente, y donde gracias a la iniciativa
y a la buena unión entre administraciones y empresas privadas y, por supuesto, la sociedad, pues teníamos preparado una infraestructura que nos ha servido para resistir este embiste de esta crisis sanitaria y, por supuesto, de dar el mejor servicio que podíamos y esa conectividad que demandaba el momento. En ese sentido, el aumento, por ejemplo, por comentar que el año pasado el aumento del consumo y del tráfico de voz y de datos aumentó en porcentajes nunca vistos. Y teníamos o estábamos preparados, gracias a la fibra óptica, en combatir y en aislarnos para estar conectados y seguir conectados con nuestros amigos, con nuestras familias. Hemos podido seguir trabajando desde casa. Por supuesto, siempre desde las empresas se ha cuidado primero en la salud de los empleados. También hemos cuidado de la salud de nuestros hijos, pudiéndole dar una formación y una educación desde el hogar. Y ya, pues, qué decir si hemos traído a nuestros hogares, al salón de nuestra casa, todo el ocio que podíamos tener como contenidos audiovisuales, como noticias, incluso pues el cine en casa, hasta el gimnasio montábamos en nuestra casa gracias a esa infraestructura. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos esa fibra óptica, ese FTTH o fibra hasta el hogar, es la base y son las raíces para comenzar con este ataque que comentaba Santos de la relocalización. Entonces, estamos en un buen momento para esa actividad que comenzamos las operadoras hace casi 10 años, en cuestión de invertir en la fibra óptica, la tengamos presente y nos pueda ayudar a aprovechar esta oportunidad que nos plantea esta crisis. Por otro lado, el dónde, ¿no? Estamos en una región, estamos en una provincia donde el sector agroalimentario es muy importante, el sector corchero lo es también la industria química, por supuesto la industria turística, pero como bien ha comentado antes el diputado, tenemos por delante un sector nuevo, que es el sector tecnológico, por el que se está apostando y porque la innovación que podamos aportar desde estas infraestructuras que tenemos puedan dar valor a esa transformación digital y a esos sectores tradicionales, que podamos hacerlo mejor para que se pueda crecer y atraer a empresas y a personas a disfrutar de esta provincia que tiene este entorno tan patrimonial, natural y por otro lado con una calidad de vida que la verdad es que merecería la pena. Yo apostaría porque vinieran para acá las empresas y las personas a tener otro momento, ¿no? Y otro estilo de vida, que creo que es el sostenible y el actual. Muy bien. Gracias, Juan Manuel. Interesantes puntos de vista para empezar a generar el debate, ¿no? Esa es un poco la idea, que generemos un poquito de debate, tanto aquí en la sala presencialmente como a través del chat. Dejaremos al final quizás 5 o 6 minutos para hacer preguntas o intervenciones, si os parece, ¿de acuerdo? A continuación, Jesús Torrecilla Pinero, director de la Escuela Politécnica, una persona implicada precisamente y claramente en todo lo que es la digitalización, porque está haciendo esfuerzos realmente importantes, ¿no? Y viene a hablarnos de polígonos industriales ecodigitales. Cuéntanos, por favor. Muchas gracias, José Luis, sobre todo por el título de experto que me has asignado. Bueno, yo soy un opinador y bueno, también gracias a Agustín y a Santos, no solo por la organización de la jornada, que creo que es importante que haya un foro de debate, de reflexión y que nos podamos marcar el hacia dónde vamos, sino sobre todo por el compromiso con la transformación del modelo económico de la provincia y el compromiso de dotarnos de infraestructuras que hagan posible
por la lucha efectiva contra el despoblamiento y la creación de riqueza real en todo el mundo rural. A mí me ha tocado hablar de polígonos ecodigitales y simplemente una reflexión. Los polígonos, en principio ecoindustriales, es un concepto que acuña Naciones Unidas hace como 30 años como una forma de potenciar el crecimiento económico en zonas desfavorecidas. Y son polígonos que tienen características que los alejan del polígono industrial al uso, extractivo, contaminante, alejado de los núcleos de población, alejado, digamos, de espaldas a los núcleos de población. Los polígonos ecoindustriales son polígonos en los que se busca la sinergia entre las empresas que forman parte del polígono, no solamente poner industrias al lado de industrias, sino poner industrias que puedan aprovechar lo que hacen las que están al lado para ser capaces de crecer juntos. También son polígonos que interactúan con la sociedad en la que se implantan y aseguran el crecimiento económico y la dinamización social de esa sociedad, de tal manera que los dos se hacen partícipes el uno del otro del crecimiento. Y son polígonos que permean en el tejido urbano, de tal manera que ya no hay una diferenciación tan clara entre lo que es una zona industrial y lo que es una zona residencial, sino que perfectamente pueden estar coligándose. Cuando damos el salto del polígono ecoindustrial al polígono ecodigital, pues la traslación es inmediata y además es muy sencilla, porque en lo digital hablar de un sistema distribuido es mucho más sencillo, está ya asumido. Los sistemas no están concentrados en un punto concreto, se pueden distribuir. Cualquiera puede trabajar en cualquier sitio. Es decir, el concepto del polígono ecodigital es que es inmediato, lo único que hacía falta era ponerlo encima de la mesa. El aprovechar los espacios rurales para la implantación de este tipo de polígonos, pues lo cierto es que tiene todo el sentido del mundo porque son zonas donde los impactos positivos tienen un efecto multiplicador inmenso. Es decir, la misma inversión realizada en Madrid y realizada en Valencia Alcántara, el impacto que tienen es absolutamente diferente. Meter 50 millones de euros en una zona metropolitana tiene un impacto neutro, no se nota. Meter 50 millones de euros en una zona rural tiene un impacto inmenso y que además se prolonga en el tiempo de una manera enorme y multiplica su efecto. El ser capaces de atraer industrias de tal manera que se les pueda estar ofreciendo, no vendiendo, ofreciendo, que van a poder interactuar con otras del mismo sector y generar sinergias, que van a poder interactuar con otras de otros sectores y crearse su propio mercado en el territorio sin tener que salirse fuera, pero también con la posibilidad de salirse fuera. Pues creo que no deja de ser un atractivo para atraer esta inversión y conseguir ese efecto multiplicador. Pero esto por la parte positiva. Si hablamos de los efectos negativos, las estructuras rurales son muchísimo más resilientes que las estructuras metropolitanas a cualquier efecto negativo. De tal manera que pueden absorber mucho mejor una carga en la que se vaya transformando el modelo económico. Y eso también es muy atractivo no solo para las empresas, sino también para la sociedad que recibe a esas empresas. Y creo que nos tenemos que hacer conscientes de que cualquier transformación pues nunca es solo positiva, va a traer algún efecto en el que haya roces. Pero esos roces, no porque lo diga yo, sino porque hay mucha experiencia acumulada. Los polígonos ecoindustriales han sido implantados en zonas muy desfavorecidas y han podido insertarse muy bien y acompasar toda la inversión a una justificación social, precisamente porque todos los efectos negativos pues, han podido ser absorbidos perfectamente por la sociedad en la que el polígono iba a encajarse. Y por último, quería indicar que realmente lo apasionante de esto es que no estamos más que empezando a vislumbrar hacia dónde podemos llegar. Es decir, ahora mismo hemos montado, la Diputación ha montado un modelo en el que se busca un desarrollo del mundo rural a través del modelo de ecopolígonos digitales. Esto necesita primero de una alfabetización digital de toda la sociedad para poder demandar los servicios de esos polígonos, pero también para poder ofrecer esos servicios. Esa alfabetización digital pues, pasa por el compromiso de todas las instituciones educativas, entre ellas la universidad. Pero más allá del polígono ecodigital, por ejemplo, con la red de Circular Fab nos tenemos que hacer a la idea de que, tal y como está tejida,
ningún habitante de la provincia de Cáceres va a estar a más de 25 minutos de un circular FAB. Esto en Madrid es impensable. Primero que no sé dónde están los circular FAB de Madrid si los hubiera, pero lo normal es que en Madrid estés a 45 minutos de cualquier sitio, salvo de la panadería de abajo, está muy lejos. Y sin embargo aquí, quizás en distancia estamos a una distancia incómoda, pero en tiempo estamos a 20 minutos de un circular FAB. La globalización que entendemos para todo el mundo, pues yo creo que está llegando a la provincia y ahora tenemos una provincia más global, una provincia en la que podemos disponer de todos los medios de producción de una manera rápida, de una manera ágil y eso es al final el objetivo de todos los ecopolígonos, sean industriales o sean digitales, ¿no? Acercar la producción a la sociedad y que la sociedad pueda participar en esa producción. En ese sentido yo creo que estamos en un momento absolutamente apasionante y por lo que comentabas de cómo estamos reaccionando ante esta situación y tal, simplemente poner un ejemplo no de cómo están preparadas las infraestructuras, sino de cómo está preparada la sociedad y yo creo que tiene mucho sentido traerlo. Cuando el 14 de marzo del año pasado nos vamos a casa y era un momento en el que no teníamos mascarillas, no teníamos guantes, no había geles hidroalcohólicos y empiezan a surgir necesidades, se monta una red de fabricación de viseras. Esa red de fabricación de viseras, en la que participa la Politécnica, con el Fab Lab que hay en la Politécnica, es capaz de producir en un mes 17.000 viseras. Es capaz de satisfacer toda la demanda de la provincia de Cáceres tejiendo una red logística a través de herramientas digitales que no serían posibles si no tuviéramos conectividad buena. La tenemos, lo hemos demostrado. Hemos sido capaces de hacer una producción industrial partiendo de cero. En una semana estábamos produciendo, estábamos repartiendo. Y en un mes estábamos exportando. Hemos exportado a Venezuela, hemos exportado a Perú. Hemos llevado a IFEMA viseras, a Cuenca, a Burgos, porque estamos ya produciendo más de lo que necesitábamos en un mes, con un coste bajísimo, implicando a toda la sociedad. Eso realmente es un ecopolígono. Pero yo creo que el futuro realmente es fascinante. Claro que sí, Jesús. Muy interesantes aportaciones. Yo creo que luego para el debate empezamos a tener tela que cortar, ¿no? Yo lo veo claro, es decir, la transformación digital y la digitalización no es solamente darle pantallas a la gente y darle una determinada formación, no, lo acabas de decir, es la herramienta para que se transformen otros métodos de producción y seamos capaces de coordinarnos y comunicarnos de una manera mucho más rápida y mucho mejor de lo que hemos venido pudiendo hacer hasta ahora, utilizando las nuevas herramientas, ¿no? Que esa es un poco la idea. A continuación tenemos a Guillermo Santamaría Galdón, director regional de Telefónica, que viene a hablarnos precisamente del Centro de Transformación Digital. Cuéntanos, Guillermo. Gracias, José Luis. Bueno, lo primero, dar las gracias a Santos y a Agustín por permitirme estar aquí y compartir la jornada y felicitaros por la jornada. Yo quería hilar un poco con el inicio del debate en el que decíamos, bueno, ¿por qué hemos resistido tan bien? Nosotros, España es el tercer país que tiene más fibra del mundo, después solo de Japón y Corea del Sur. Esto es porque las operadoras venimos haciendo un esfuerzo importante y también las administraciones desde hace tiempo. Y en España hay más fibra, esto lo digo con cierta frecuencia, en España hay más fibra que entre Francia, Inglaterra, Alemania e Italia juntas. Entonces, es cierto que nos queda una parte por hacer, pero esto ha sido la base que ha permitido que se haya sobrellevado la pandemia sin problema y la gente trabajando y teniendo ocio en casa. Y, por ejemplo, pues la Comunidad Europea le pidió a diferentes plataformas de generación de contenidos digitales como Netflix que bajara su calidad en Europa porque iban a caerse las redes y en España no tuvimos que bajarla. Entonces, yo creo que es porque todos hemos hecho las tareas antes. ¿Qué sucede? Pues que tenemos que seguir corriendo y bueno, como todos vosotros sabéis, está aquí Pablo García, está Santos, Agustín, estamos trabajando administraciones y operadoras en intentar cuanto antes tener el 100% de fibra en la región. Nosotros teníamos un objetivo de terminar en 2025 y ya puedo decir hoy que tenemos previsto terminar en 2024. Como Telefónica teniendo 100% fibra en la región. En los últimos 12 meses hemos hecho 165 poblaciones y hemos completado otras 34 en 12 meses. Entonces, la revolución digital, todas las revoluciones han tenido un habilitador. La primera pues, fue la máquina de vapor, la segunda fue la electricidad y las cadenas de producción de coches, la tercera las tecnologías disruptivas, la robótica y las redes de ordenadores
Y esta cuarta revolución, que dicen que es la más profunda, nuestro presidente la cifra en 4 veces el PIB per cápita de lo que fue la revolución industrial, pues los habilitadores son Internet y las redes de comunicación. Entonces, al final, la fibra y el 5G son lo que está cambiando todo y que está permitiendo pues que estemos prácticamente ya en un planeta hiperconectado de manera casi inmediata, que es lo que aporta el 5G. Entonces, en ese sentido, tenemos que seguir trabajando en esa red también. Nosotros ya podemos decir que en Extremadura tenemos un 51,7% de población con 5G. Y seguiremos invirtiendo porque son tecnologías complementarias para nada excluyentes. ¿Qué nos sucede en España y en Extremadura? Pero esta cifra que voy a dar es española. Estamos en general 20 puntos por encima en cobertura de redes ultrarrápidas que el resto de Europa, pero estamos 20 puntos por debajo en adopción de la tecnología. Y esto es realmente el quid de la cuestión y donde creo que es un acierto absoluto la creación de la red de FastLab y el centro de referencia para coordinar esa acción de la red de FastLab, porque va al corazón del problema, que es la adopción de la tecnología en la ciudadanía y en las pymes. Además, yo creo que el concepto de centro de referencia que ha ideado la Diputación de Cáceres es absolutamente innovador porque aúna lo que es un centro de innovación y emprendimiento al uso, bueno, quiero decir, como tenemos otros, pero no tenemos ningún centro que además de ser un centro de innovación y emprendimiento, o sea, un centro donde demostrador de servicios, me encanta el concepto que habéis acuñado de broker de servicios digitales, y además un centro dedicado a la transformación digital de las pymes y a la formación de los ciudadanos. O sea, al final se está atacando a la ciudadanía, desde luego hay que capacitar a la gente en habilidades digitales, hay que ayudar a las pymes a transformarse, a hacerse un diagnóstico y a ver qué tienen que cambiar para dirigirse a otros mercados, para hacer de una manera más eficiente sus procesos de negocio, para hacerlo de una manera segura y garantizando la continuidad del negocio, y para eso se tienen que apoyar en servicios de cloud y ciberseguridad, para los que también, pues desde luego montaremos demostraciones, si a vosotros os parece bien, porque somos el primer proveedor europeo que tiene acuerdos con los 3 hiperescalares, con Microsoft, Amazon y Google, y con SAP también, y esto es importante. Hay que cambiar también el concepto de que ya no hace falta hacer inversiones, sino simplemente pues apoyarse en infraestructuras que realmente se pueden usar de manera más eficiente, se aglutinan, y de eso José Luis sabe mucho más que yo, seguro. Entonces, en ese sentido, felicitar por la licitación del centro de referencia, agradecer a la Diputación su confianza en Telefónica, y desde luego, humildemente vamos a intentar que continuamente pasen cosas y que alimentemos esa red de FastLab, que formemos a los líderes digitales que tiene que haber en esos FastLab de una manera coordinada desde el centro de referencia y siempre bajo vuestras indicaciones, y que vayamos transformando la provincia, que creo que es un poco el objetivo de todos. Muy bien. Gracias, Guillermo. Eres portador de buenas noticias, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que Telefónica tiene mucho que decir en todo lo que tenemos que resolver, ¿no? También Orange, con lo que nos comentaba anteriormente José Manuel, ¿no? Juan Manuel, perdón. Por último, no porque sea último, ¿no? Sino porque, hombre, protocolariamente pues parece que como estamos, digamos que sois los acogedores, en este caso los anfitriones, tenemos precisamente a Agustina de Gio Gómez, ¿no? Jefe del área de innovación y provincia digital, Red Circular FAB, que seguro que nos va a dar una visión bastante complementaria a lo que ya más o menos nos ha introducido, pero que es muy necesaria para poder entender la iniciativa que estáis emprendiendo con esta idea de Cáceres Destino Digital, que es bastante interesante. Gracias. Gracias a vosotros, Santo y a mí, gracias a vosotros, ¿no? Al final sois lo que hacéis posible que nos echéis una mano a la hora de andar este camino de transformación. Y la verdad es que es un camino muy complejo. Venimos 2 años trabajando con Orange, con Telefónica, con Oeste, que está por ahí, con MásMóvil, bueno, todos los meses, todas las semanas,
nos venimos reuniendo para continuar avanzando y romper todas las dificultades que nos encontramos. Pablo, ahí tenemos a nuestro inspirador, ¿vale?, del grupo, para que superar pues, todos los problemas que realmente nos estamos encontrando en el despliegue de la infraestructura de fibra óptica, que no son pocos. Algunos están derivados de permisos, otros están derivados de licencias, nos encontramos con los problemas con patrimonio, en fin, a cosas que jamás nos habríamos imaginado que podría suceder, ¿no? Nos encontramos con que los polígonos que comenta Jesús resulta que no están dentro de este plan de actuación que conlleva el Ministerio, que estamos ya trabajando pues, para que en esta nueva convocatoria de plan de transformación y resiliencia se incluyan dentro también, estas zonas que están alejadas, estas zonas que además es donde se ubican muchas de las empresas y efectivamente al final son las que están tirando de la economía. En fin, evidentemente, en casa podemos fabricar muchas mascarillas, será una labor muy loable, evidentemente, pero lo que necesitamos realmente es en la empresa, donde tenemos que poner el músculo, efectivamente, en la parte de la empresa. Cuando me ha encantado, Jesús, esto de que tengamos un circular fast a menos de 25 minutos, ya con eso ya me voy contento para casa. Sabíamos que teníamos una buena distribución, pero realmente hasta que no te pones alguien te da cifras y te dice, mira, tenemos esta oportunidad que incluso está mejor que en algunas otras ciudades o que en un Madrid, ¿no? Pues al final te pones de relieve. Cuando planteamos el tema de infraestructura, decíamos, tenemos que llevar la oportunidad a la ciudadanía, a la empresa, tenemos que trabajar en esta tarea de evangelización, ¿vale?, y de incorporación o de naturalización, ¿vale?, de incorporación de la digitalización a las empresas y la ciudadanía. Vamos a recordar que hace muchos años, un proyecto que sigue funcionando, ¿no?, los NFC se encargaban de alfabetizar digitalmente, es decir, suponía una cuestión de instrumental. Y se crea toda una infraestructura de centros en toda la región, ¿vale?, para capacitar de una forma instrumental. Ya sé usar el Word, qué bien. ¿Y ahora qué vas a hacer con él? Bueno, yo creo que esta es la pregunta que realmente cuando ponemos toda esta infraestructura, toda esta carne en el asador, unos y otros, ¿no?, ¿qué vas a hacer ahora con esta infraestructura? ¿Vas a seguir viendo Netflix? Bueno, bien, me parece estupendo que sigas viendo Netflix, ¿no?, pero a lo mejor también es importante que empecemos a construir de forma altruista máscaras y elementos que sirvan un poco, ¿no?, de conducta o de guía, de ayuda a la población. Pero ¿podemos hacer algo más? Pues esto era un poco la pregunta que nos hacíamos, ¿no? ¿Podemos hacer algo más? Pues parece que sí. Verás, cuando ocurrió el 14 de marzo, mandamos a todo el mundo a casa, resulta que en menos de un mes, 500 trabajadores de Diputación estaban teletrabajando. Teníamos la infraestructura de cable, teníamos la infraestructura de seguridad, y resulta que toda la labor funcional que habíamos desarrollado en niveles formativos todos estos años, bueno, pues aunque no estábamos del todo satisfechos, resulta que sí, había servido para algo, ¿no? Con lo cual ya teníamos un poco, ¿vale?, todas esas líneas empezaban todo ese puzzle empezaba a encajar. En el mes de abril estábamos prácticamente todos operativos funcionando gracias a infraestructura y a competencias. Eran un poco las dos cuestiones que estaban encima de la mesa, ¿no? ¿Cómo aprovechamos la infraestructura para dotarnos de estas competencias, para salir un poco al mercado global y ser capaces, ¿no?, de aprovechar las circunstancias, la realidad que nos está poniendo un poco la economía global, ¿no? Está puesta un poco ahí. Un punto, bueno, pues evidentemente empezamos a llevar estas capacidades al territorio con la red de circular fast. No es más que llevar una pequeña infraestructura de servicios, ¿vale?, para aprovechar todas estas otras infraestructuras que están dotándose alrededor de las localidades. Esto fue un poco, pues, prácticamente la primera actuación que llevamos, esa capacitación. Pero además yo creo que también es importante que cuando lanzamos la convocatoria de ayudas y hablamos con las empresas y le preguntábamos, ¿y qué queréis? ¿Os vais a ir al territorio rural? Alguna persona nos decía, pues tengo a toda la plantilla, muchos deben que están en sus pueblos, pero ¿sabes quiénes están en sus pueblos? Y dice, pues tengo que estudiarlo. ¿Te interesaría llevar ahora que tenemos esa infraestructura a los pueblos? Pues estaría bien. Entonces lanzamos una idea de llévate el centro al pueblo,
lanzamos otra idea que estaba más explotada, que era de deja el teletrabajador en tu pueblo. Pero había otra demanda que nos hacían unas empresas, que decía, si quieres que los trabajadores estén relocalizados en el mundo rural, necesitamos de centros donde estos trabajadores se puedan encontrar, porque necesitamos que colaboren puntualmente, que creen cultura colaborativa, corporativa, que tengan una reunión con videoconferencia de calidad, que puedan encontrarse en un espacio más allá del propio salón de su casa, que muchas veces, con los conflictos que todos nos hemos encontrado, de que pasan los niños por detrás o alguna cosa más que no nos queremos acordar, ¿no? Bueno, pues esta cuestión va a depender de otro tipo de centros, que son los centros de trabajo compartido, los centros de coworking, ¿vale? Que creo que también es otro elemento, otra de las infraestructuras que vamos a necesitar en el propio territorio, pues para que esta cultura, ¿vale?, que luego hablar un poquito más con la parte del software, de talento y demás, pues sea capaz de tomar también asiento. Entonces, por un lado, yo creo que hay que tener ese conjunto de infraestructuras para que, de alguna manera, esos centros, o el propio centro que está comentando Guillermo, ¿no?, esos centros demostrativos, esos centros que capaciten, esos centros que sean capaces de naturalizar. A mí me gusta la parte de naturalizar. Naturalizamos la transformación digital, incorporémoslas a nuestra destreza, ¿vale? Y por otro lado, esta serie de centros donde de alguna manera seamos capaces de que las personas se encuentren, ¿no?, y tengan una convivencia similar, porque al final somos bichos sociales y al final nos gusta, y muchos de nuestros amigos son nuestros propios compañeros de trabajo, ¿no? O sea, esa parte humana tampoco podemos perderla, ¿no? Muy interesante, Agustín. Está claro que lo tenéis muy claro, ¿no? Yo creo que es lo que es evidente, dónde se quiere llegar y lo que se quiere hacer, ¿no? Hemos hablado de fibra, hemos hablado de polígonos ecodigitales, de centros de transformación y de circular hub. Yo creo que el tema está más o menos centrado, ¿no? Tenemos por delante unos 20 minutos aproximadamente para intentar encajarnos dentro de la hora. El tema de debate yo creo que es importante. Yo tengo 3 o 4 cuestiones aquí. Dejadme si nos importa que las intente colar, pero luego vamos a reservar un espacio para que podamos intervenir todos, ¿no? Porque los que somos de pueblo tenemos muchas cosas que preguntar en esto. Yo lo tengo bastante claro, ¿no? Y hay que pensar con el espíritu del pueblo, ¿no? De pueblos de 1.000 habitantes, de 500, de 700, de 2.000, de 5.000, ¿no? Que igual es verdad que se parece un poco a ciudades grandes, pero también a ciudades más pequeñas como Cáceres, Badajoz o Mérida, ¿no? Y hay diferentes situaciones y necesidades, ¿no? Yo lo que veo es que el segundo lema que viene detrás del Cáceres Destino Digital, que es la organización de puestos de trabajo o de trabajadores, está relacionado con algo y algunos datos que ya han salido y que están empezando a manejarse de una manera importante, ¿no? y a tenerlo claro. Es decir, el trabajador del futuro está claro que, al menos los que están analizando la situación, llegan a la conclusión de que deben de ser trabajadores primero conectados, eso está claro, infraestructura tienen que tener, de una manera o de otra, sea por fibra, sea inalámbrica, sea 5G, sea 4G, la que podamos ofrecerles, tiene que ser versátiles, porque tienen que ser capaces de, si estar en una zona rural, a lo mejor el concepto de lo que tienen que manejar no es solamente la información y las videoconferencias, sino ser capaces de poner en su canal de distribución las cerezas que están produciendo en el cerezal que tienen al lado, probablemente, ¿no? Y ser capaces de darles esa vía de conexión, no solamente para mover información, sino para mover materias primas y la producción y los contactos para poder abrir nuevos mercados, ¿no? Y tienen que ser seguros, eso está bastante claro, y aquí tenemos mucho que resolver también, ¿no? Desde el punto de vista de la infraestructura, quizás un poco más de la mesa que viene a continuación del software, con lo cual tampoco quiero entrar demasiado a fondo en esto, ¿no? Pero que es verdad que entre la conectividad, la versatilidad y la seguridad, todos tenemos que hacer algo y tenemos que ser capaces de trabajarlo en este sentido, ¿no? Entonces, si queréis con dinamismo, entrad a cualquiera de las apreciaciones que podríamos hacer, también desde el punto de vista de la formación que las personas deben de tener, porque está claro que ese es el escalón que en este momento tenemos que intentar resolver, ¿no? Es decir, lo que está bastante claro es que hemos sido capaces de aprender cualquier sistema de videoconferencia y no hace falta ser doctor ni ser ingeniero para aprenderlo. Y es la demostración de que si está la infraestructura, el ciudadano aprende. Y aprende como una moto, claramente desde el punto de vista de que tiene la necesidad y es capaz de resolverlo. Y aprendes con 18 años y con 90 años. Eso quiere decir que, hombre, los que están desarrollando
el software y las infraestructuras algún mérito tendrán, ¿no?, para ser capaces de romper esto. Pero para acabar de hacer la transformación digital, yo creo que la cosa es bastante más compleja, probablemente, ¿no?, que no solamente utilizar aplicaciones, sino que hay que cambiar mentalidades, ¿no? Y ahí es donde yo os propongo a ver si con esa mentalidad de lo, si queréis, local o más rural, o desde luego si lo municipal, sin pensar en grandes poblaciones, ¿qué creéis que podemos hacer desde el punto de vista de puesta la infraestructura, ayudarles a que esto avance de una manera mucho más fluida en comparación a cómo pueden hacerlo en las zonas mucho más urbanas, ¿no? Empezamos por aquí, si te parece, Agustín, estamos en sentido inverso. Vale, bueno, yo pues, la parte de competencias digitales, evidentemente ya la propia Comisión Europea definía que teníamos importantes carencias en todo tipo de trabajadores, ¿no? O sea, tanto trabajadores como personas, ya identificaba que que partíamos de una desventaja competitiva con respecto a las otras grandes zonas económicas de influencia del mundo, ¿no? Estados Unidos, Asia, China, India, en fin, poco como queramos verlo, y Europa tenía que alzarse un poquito, tenía que tener esa capacidad. Vale, si queríamos continuar liderando la economía, teníamos que incorporar plenamente la digitalización, las competencias digitales a los ciudadanos, a la ciudadanía y a las personas, también a las organizaciones, ¿no? Esas tres líneas, además se trabajan en los aspectos de los diferentes planes que está moviendo en marcha el Ministerio, bueno, que de alguna manera de aquí a poco empezaremos a recibir. Por eso yo creo que es importante sumar fuerzas para crear puntos, sitios de referencia, además de que permee, además de que llegue absolutamente a todos los sitios. Ahora mismo yo creo que estamos, la sociedad y las empresas, y el ámbito cacereño, regional, extremeño, yo creo que es aún a veces más claro, necesitamos de sitios, de centros de referencia. Hemos puesto un buen nombre, centro de referencia, ya no hay que darle más vueltas, ¿vale? O centros donde seamos capaces de continuar desarrollando estas tareas. Hay que llevar más infraestructura, Verá, ha habido varios esfuerzos. Ha habido varios esfuerzos por parte de la Administración regional. Yo recuerdo, en fin, cuando hemos llevado todos los ordenadores a los institutos, eso fue un esfuerzo impresionante, que no falló. Algo falló, no sé qué falló, no vamos a criticar, no vamos a analizar esa parte. Sí dejó un pozo. Eso por un lado. Por otra parte, cuando desde la Junta de Extremadura se lanzó todo el programa de software libre, que estaba puesto por allí, algo de pozo dejó. Y la prueba son las empresas que están por aquí, que están en el PCT, que están en el garaje, o que están trabajando en la atalaya en Badajoz, ¿no? O sea, todo esto, algo va cayendo, es lento, pero ¿qué hace falta? Pues yo creo que hace falta ahora mismo dotar de mayor infraestructura, centros. Colegios, a los colegios hay que trabajarlos, Es que a los colegios tenemos que llevar. El alcalde de Fundao, que no ha podido acompañarnos en esta jornada, nos decía, enseñamos a dos cosas a los niños, a hacer quesos y a programar. Hacer quesos para que mantengan la tradición de una ciudad agrícola, ganadera, como es la parte de la zona de Fundao, y a programar. ¿Por qué? Porque es el lenguaje del futuro. Y para eso, ¿qué han necesitado? Pues han necesitado dotar a las aulas, dotar a profesores, crear esos centros y esos espacios de trabajo y colaboración. Creo que es fundamental. Creo que la parte troncal, creo que es fundamental. O sea, fibra, en fin, la necesitamos. Afortunadamente nos siguen pidiendo muchas pequeñas localidades, que no tengo. Bien, vamos a seguir trabajando y llevar hasta el 100%. Nos falta por cubrir otros aspectos más. El 5G, evidentemente, nos va a ayudar bastante, ¿no? Ayuda bastante a llegar donde un despliegue físico, bueno, un despliegue de cable nos va a costar mucho más esfuerzo. Bueno, pues tenemos otras alternativas. O sea, esa es la que hay. Pero esos centros puestos a disposición de la ciudadanía tienen que estar. Tenemos que contar con ellos. Y esas infraestructuras, esos recursos, el bono social digital, que se pone en marcha también dentro del plan de 5G, este es fundamental. Tenemos que hacer llegar a todo el mundo, ¿vale? La posibilidad de contar o de incorporar las competencias, no solamente a quien tenga. Tenemos que pensar que en Extremadura pues tenemos todo tipo de indicadores económicos, ¿vale? Y que hay que hacer llegar esta capacidad a prácticamente todo el mundo, ¿no? Bien porque facilitemos un bono social, bien porque facilitemos equipamiento, bien porque pongamos centros a su disposición para aprovechar las troncales, que al fin y al cabo las operadoras son las que están empleando, ¿no?
Muy bien, Agustín. Vamos a hacer la palabra a Guillermo, a ver si aporta. Bueno, pues comparto totalmente lo que ha dicho Agustín. Yo creo que es un cambio cultural y como tal se tiene que recorrer a pequeños pasitos pero rápidos. Entonces, cuando comentaba que la adopción de la tecnología estamos 20 puntos por debajo, quiere decir que en cada 10 hogares o locales comerciales que hay fibra se contratan menos de 4. Y lo peor de eso no es eso, sino que a lo mejor de los 6 que no se contratan, 4 o entre 4 y 5 no se contratan porque el potencial cliente dice que no la necesita. Esta es la realidad que nos encontramos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar en diferentes frentes y creo que en la estrategia de Cáceres Destino Digital están todos. Hay que trabajar en habilidades digitales, en capacitar en habilidades digitales a toda la población. Pero es que además se va a montar un centro de innovación y emprendimiento que va a ser un éxito. Yo ya he tenido la suerte de vivir otro y va a ser un éxito porque conozco la metodología que utiliza la red Open Future y funcionan hasta el punto de que el 70% de las empresas salen facturando, el 50% salen invertidas y el 70% sobreviven a los 3 años. O sea, eso va a funcionar y ahí siempre van a pasar cosas. Y luego lo que queda, que quizá es lo más complicado, es transformar las pymes para ayudarlas a sobrevivir y a crecer. ¿Y por qué es lo más complicado? Porque hay que cambiar el motor del avión mientras el avión está volando. En la pyme no se puede parar. Entonces, pues ¿qué hay que hacer? Acompañarlas, ayudarles a hacer un diagnóstico sencillo. No es tan complejo. A él le resulta muy complejo, pero bueno, lo que hay que hacer es acompañarles y creo que la red de FastLab es un sitio estupendo para acompañarles. Hay que ver cómo se puede dirigir a otros mercados, cómo se puede dirigir a través de otros canales. Y para eso se tiene que apoyar en servicios pues como el Big Data, la inteligencia artificial. Hay que ver qué procesos tienen y si se pueden automatizar, o si se puede aplicar un blockchain, o si se puede aplicar técnicas de RPA, o a lo mejor, si es muy chiquitito, no tiene ningún sentido. Todo es una manera segura y que garantice su servicio. Y siempre pues garantizando la adopción de la tecnología en sus propios empleados. Al final son 4 ejes y, oye, a lo mejor pues dices un carnicero en qué se va a digitalizar. Oye, pues a lo mejor se digitaliza porque se pone de acuerdo en una empresa de mensajería última milla y se pone a vender carne a los 5 pueblos de alrededor. No tengo ni idea, no conozco el negocio del carnicero como él. Pero al final hay que hacer esto, porque la economía que viene es otra, lo explicaba muy bien Santos. Estamos en un mundo que tenemos acceso al resto del mundo y el resto del mundo tiene acceso a nuestros clientes. Entonces, pues se dan cosas como que es la era de las plataformas. Es decir, yo puedo juntar demanda minorista y oferta minorista a nivel mundial sin tener inventario y montar una empresa como Alibaba, que es lo que comentaba Santos, o Airbnb poniendo en contacto demanda y oferta. Entonces, oye, pues si conseguimos crear en Cáceres 2, 3, 4 empresas de esas, fantástico, porque generaremos empleo, o 20, ojalá. Pero además es que quien soporta nuestro Producto Interior Bruto son las pymes y tenemos que ayudarlas. Y yo creo que tenemos la infraestructura, tenemos mucho talento en la región y lo que hace falta es echar a andar la máquina. Y yo creo que hoy se ha echado a andar. Entonces, Sí, importante que haya sacado ese tema de las pymes, ¿no? Porque desde luego yo lo tenía previsto para antes de acabar que pudiéramos hablar de ello, ¿no? Las micros, pequeñas y medianas empresas en España y en Extremadura son el 90 y tantos % de las empresas que tenemos, ¿no? Esa es la verdadera potencia de transformación que yo creo que tenemos. Por mucho que éramos los ciudadanos, si el sector productivo no se anima, pues lo tenemos complicado. Y ahí es donde tiene que empezar, yo creo, también la verdadera transformación, ¿no? Para avanzar por la parte académica, ¿no? Porque aquí sí hay otro tema que también me gustaría que pudiéramos tratar, ¿no? Porque es verdad que estamos hablando del ciudadano en general, pero también en la presentación inicial que calentaba motores ha salido también la necesidad de personal cualificado. Es decir, si todo lo basamos en ser meros consumidores de tecnología, seremos meros consumidores de tecnología, eso está claro. Nos adaptaremos al mundo cambiante y seguiremos pagando royalties y todo lo que está relacionado directamente con la patentabilidad de muchas cuestiones que, digan, no acaban retornando por delante de Extremadura, ¿no? Nos falta personal cualificado, ¿no? Y voy a contar una intimidad.
casi más o menos cercano con la época de Agustín, porque yo creo que los dos somos informáticos quiere decir que somos informáticos de los años 80. Yo fui uno de los 18 estudiantes de la Escuela Politécnica de la primera promoción que fue contratado en el primer plan de informatización provincial. Con un esfuerzo entonces, año 83, realmente importante, ¿no? Que la Diputación se animara a arrancar un plan de informatización provincial para llevar la informática a los ayuntamientos. Creo que entonces eran de más de 5.000 habitantes, ¿no? Un esfuerzo importantísimo y yo creo que un resultado que se dio de manera inmediata, ¿no? Aquello ha dado una serie de resultados. Lo que estáis iniciando yo creo que va a dar un resultado muchísimo más importante, ¿no? Pero hay algo que nosotros, en nuestra fundación, en Fundación Computaes y en el Centro Extremeño de Investigación e Innovación Tecnológica y Supercomputación, venimos poniendo relieve desde hace más o menos 7 años que hacemos todos los años la foto del sector TIC, ¿no? Y es la carencia de ingenieros. Lo que comentaba ahora mismo lo comentaba no por contar una intimidad, sino por decir que efectivamente la Diputación fichó a todos los que acabamos la primera promoción, así. Pero probablemente si las cosas se ponen ahora mismo también se podría hacer. El problema es que han pasado, en fin, algunos tenemos ya 25 años, ¿no?, de experiencia, o sea, que ha pasado mucho tiempo y los ingenieros que egresan son escasos y son los que tienen que estar tirando de la tecnología también de una manera importante, ¿no? Como director de la Escuela Politécnica, no te quiero poner en un aprieto, ¿eh? No. Pero entiendo que tenemos que hacer entre todos, pues no solamente evidentemente de nuestra universidad, entre todos tenemos que hacer algo para que nuestros jóvenes consuman tecnología, pero la tienen que fabricar, ¿vale? Y esta parte de enseñarles a programar desde el principio es lo que algunos venimos diciendo desde siempre. La disciplina de adecuar el cerebro a la programación es tan importante como adecuar el cuerpo, lo siento, hacer deporte o hacer gimnasia, o a cualquier otra de las disciplinas que enseñamos a los niños. Algunos me critican por esto. Bueno, es decir, digamos que enseñar deporte a los estudiantes me parece fenomenal, porque hay muchos estudiantes que tienen capacidades en el cerebro, ¿de acuerdo? No tienes por qué no facilitar eso. Si lo hacemos verdaderamente con decisión, probablemente dentro de 10 o 15 años tendremos los resultados verdaderos. Primero, los deportistas, que están bien, pero también tendremos gente dispuesta a desarrollar la tecnología que en otros países consuman, ¿no? Pero no sé si desde la universidad podemos hacer algo para impulsar esto. Bueno, lo que podamos. Yo por hacer una reflexión inicial y al hilo de lo que comentaba Agustín y lo que acaba de decir José Luis, claro, hace 35 años que los primeros Dragones 32 y 64 llegaron a los colegios. Los entonces niños que empezaron a usar esos dragones hoy son los profesores que están en los institutos. Eso quiere decir que estamos ante la primera generación a la que están formando nativos digitales. Siempre es más fácil aprender cuando te enseña un nativo. Pues creo que la alfabetización digital ha subido un peldaño, no por nada, sino simplemente por una cuestión histórica, porque ahora ya somos nativos y los que están enseñando son nativos. Esa es la parte pasiva de la cadena que nos va a llevar a una mejor calidad en la digitalización de toda la sociedad, que ya está asumida esa digitalización. La otra parte, la que tiene que ser activa, es la digitalización de la parte de la sociedad que todavía no está alfabetizada digitalmente, aunque presenta resistencia. Como decía Guillermo, ¿esto para qué me sirve? ¿En qué me va a mejorar? Y ahí hay que crear la necesidad y además hay que crearla de una manera que siga siendo segura para el usuario. No se le puede introducir una tecnología que vaya a introducir riesgos en el sistema. Y ahí es donde entran, entre otras cosas, los ingenieros. En otros sectores productivos esto sería evidente. Tenemos una sociedad en la que todos tenemos coches, ¿vale? Eso está muy bien, indica un índice de desarrollo curioso, pero lo que de verdad es guay es tener una fábrica de coches. ¿Para qué quieres que todo el mundo tenga coches? Pon la fábrica, forma gente para que pueda trabajar en la fábrica y para que pueda diseñar los coches. Ese es el reto grande, ese es el reto efectivamente de que si queremos tener polígonos ecodigitales, si queremos una transformación digital de la provincia, tenemos que ser capaces de producir los ingenieros que vayan a esos polígonos. Y para eso, y enlazando con el tema de esta mesa, hacen falta infraestructuras. Esto no está en poner más carne en la máquina de hacer chorizos, sino en tener una máquina más grande. Porque si queremos hacer más chorizos hay que tener una máquina más grande. A mí cuando me han planteado que hacen falta más ingenieros, digo, bien,
encuentro 3 problemas. Y los 3 problemas, pues, si se resuelven, evidentemente es que ya estaremos en condiciones de producir más ingenieros. El primero es un problema básico de demanda, y eso tiene que venir desde la formación de los estudiantes a niveles más básicos. Nosotros en la ingeniería informática tenemos lista de espera, pero año tras año se va notando, no solo en nuestra escuela, sino en todas las escuelas de España, que la lista de espera se va haciendo más corta. Por 2 razones. Una, por un tema demográfico, tenemos menos gente de entrada, pero otra, porque está habiendo una traslación del interés del estudiante de secundaria y de bachillerato hacia otras carreras, por desgracia. Entonces tenemos primero que generar ese interés, para que los estudiantes, no en general, sino los estudiantes excelentes, quieran hacer esa carrera. Y eso es un trabajo que nos toca a todos, desde la universidad y desde todos los sitios. Si no somos capaces de que la lista de espera siga creciendo, lo que pasará es que si ampliamos el número de ingenieros, la lista de espera se agotará y la nota de corte empezará a bajar. Y eso irá en detrimento de la calidad de los ingenieros que formaremos. Ese es el primer problema. El segundo problema es que aumentar el número de ingenieros, el número de estudiantes de ingeniería, necesita de una infraestructura de laboratorios que ahora mismo está dimensionada para un número determinado, y que si metiésemos a más estaríamos reduciendo la calidad de la formación, con lo cual estaríamos juntando unos estudiantes con un peor nivel de acceso con una peor calidad de formación, y eso no es tolerable. Tenemos que trabajar también en dotarnos de infraestructuras que sean capaces de aceptar a más ingenieros y de formarlos de una manera excelente, y si no es mejor no emprender el camino. Y en tercer lugar, tenemos que ser conscientes de que tenemos unas plantillas de formadores dimensionadas para un número concreto de ingenieros, y que si queremos que esa plantilla siga siendo excelente, tenemos que empezar a reforzarla antes de que se produzca el aumento de nuevos estudiantes, para que cuando lleguen podamos seguir formándolos de una manera excelente. Con esos 3 problemas resueltos, nosotros tenemos la capacidad, lo hemos demostrado pues, desde los años 80, en formar a gente que es capaz de transformar la provincia. Pero primero tenemos que estar preparados para seguir trabajando de manera excelente. Muy bien, gracias Jesús. Vamos con el tiempo muy justito. Juan Manuel, no sé si puedes aportar alguna cuestión para finalizar tu intervención. Bueno, pues para terminar y siendo breve, y a colación de lo que comentaba Jesús, yo creo que no hay que descartar ninguna vía, ningún canal de formación. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que ese círculo vicioso entre administraciones, empresa privada y educación o formación sigan trabajando de manera colaborativa para sacar adelante no solamente a ingenieros, sino también a emprendedores, porque estamos hablando de lo que necesitamos un tejido industrial, y ahí tenemos también la oportunidad de utilizar la formación profesional para que estos estudiantes puedan montar empresas y desarrollar su futuro y su proyecto en esta provincia que tiene tantas oportunidades. Entonces, esa es mi conclusión en ese sentido, de seguir trabajando de la mano, ¿vale?, para que lleguemos al 100% de las infraestructuras, tanto de fibra, como antes comentaba Agustín, y que ahora también apuesta por el 5G, y que nos dará una mayor aceleración para que seamos, o que Cáceres sea puntera, y no solamente el talento no se vaya, sino que atraigamos talento de fuera por las cualidades del entorno que dispone Cáceres. Muy bien, gracias. Solamente hay una preguntita. Vale, una pregunta que viene del chat. No sé si tenéis alguna en la sala que queráis hacer. Un minutín, ¿no? Colocamos, sacas la pregunta que va dirigida de Carlos Rodríguez. Y considerando el gran problema del tamaño de nuestras empresas, también en el sector TIC, desde la educación, ¿hay prevista alguna iniciativa adicional para fomentar, facilitar o apoyar o ayudar a la integración empresarial como factor de competitividad y conseguir que las empresas TIC se puedan convertir en tractores, crecer en tamaño, crecer en el interno, crecer en salario, etc.? Igual más para decir, ¿no? Bueno, estamos empezando por esta línea de trabajo. Evidentemente hay que explorarla, hay que saber la respuesta que vamos a obtener, y a partir de ahí continuamos. Seguiremos trabajando en esta. Hay que evaluar también un poquito la situación, hay que situarnos.
No por eso recordar que la propia Diputación tiene otros programas, la Junta de Extremadura, ¿vale?, que están dirigidos directamente al fomento del crecimiento en general de todo tipo de sectores, o sea, no simplemente en alguno en concreto. Nosotros tenemos que evaluar la experiencia. Es la primera. Hoy abrimos la convocatoria en 2 líneas de trabajo. Una línea de trabajo dirigida a la relocalización de empresas, es decir, y apertura de nuevas empresas. Los centros de coworking se plantean como nuevas empresas, los demás son reubicaciones de los puestos de trabajo. Pero también lanzamos, hoy mismo también hemos querido aprovechar la situación, también lanzamos el primer concurso de ideas de aplicaciones dirigidas a la mejora de la calidad de la familia, servicios sociales, ¿vale? Entonces, ese proyecto está exclusivamente dirigido a empresas del mundo de desarrollo, empresas cacereñas del mundo de desarrollo. Son las 2 primeras iniciativas que lanzamos, tenemos que verlas, tenemos que evaluarlas, y a partir de ahí, bueno, también tenemos una línea de trabajo, Guillermo, yo creo que también tú puedes aportar alguna parte de ahí. En el propio centro de referencia, como muy bien ha definido Agustín y Santos, hay 640 horas de mentorización para ayudar a empresas existentes, oye, en el punto en el que estén, si es a comercializar o internacionalizarse o esa... O sea, hay previstas horas de mentorización que pueden servir a empresas TIC ya existentes, si no me equivoco, a mejorar, a crecer o a mejorar sus procesos. Entonces, en ese sentido, también tendría cabida en el centro de referencia. Muy bien, bueno, tenemos que terminar, ¿vale? Nos habíamos comprometido a 60 minutos 55, ¿vale? Hemos acabado 5 minutos antes, gracias a vuestra paciencia, a vuestra capacidad de condensación del asunto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.